El silencio en el hangar era denso como el acero fundido. Las botas resonaban en perfecta sincronía mientras el escuadrón de élite X9 tomaba formación. Eran guerreros híbridos, genéticamente mejorados, de mundos donde los humanos aún eran vistos como reliquias débiles de una especie obsoleta. Yo era el único humano allí. Miguel Serrano. El soldado terrestre, ahora asignado como observador técnico en una unidad donde nadie creía necesitarme. Y entonces entró ella. Zárate HYN. Comandante suprema del escuadrón, hija de la luna Estigia de Romerak, portadora del símbolo de sangre negra en su mejilla. Alta, con una armadura que parecía tallada en obsidiana viva, y ojos tan fríos que habrían congelado soles. Caminaba como si cada paso fuese un veredicto. Su sola presencia hacía que los más duros entre sus soldados enderezaran la espalda. Se detuvo frente a mí. Sus ojos me recorrieron como si analizara un trozo de carne en descomposición. Su voz fue seca, cargada de sarcasmo y asco. ¿Y esto es lo que la Tierra nos envía como refuerzo? ¿Un macho que parece incapaz de levantar su propia armadura? Los soldados rieron. Uno se atragantó intentando contener la carcajada. Otro hizo un comentario en su lengua natal sobre si yo había sido enviado como mascota o entretenimiento. Sara se giró lentamente hacia su escuadrón y dijo en voz alta: «No teman. No está aquí para luchar. Lo he visto. Sus músculos son tan suaves como sus ojos. Este humano no nos servirá ni de escudo. Solo está aquí para observar, y tal vez tomar notas». La carcajada fue general. Me ardieron las mejillas. Pude haber hablado. Pude haber gritado. Pero no lo hice. Me limité a clavar la mirada en ella. No como súplica. No como sumisión. Sino con una promesa callada. Una que se clavó, aunque nadie la notó, excepto ella. Durante un instante, sus ojos parpadearon. Una mínima fisura en su máscara. Un pequeño gesto de desconcierto. Como si mi silencio tuviera filo. ¿Tienes algo que decir, terrestre?, me preguntó sin mover un músculo de la cara. No todavía, respondí. Mi voz fue tranquila, profunda, sin rabia, sin súplica. Ella esperó un segundo más. Luego soltó una exhalación impaciente y se alejó, con su capa ondeando tras ella como una sentencia no ejecutada. Las risas aún flotaban en el aire mientras regresaba a mi rincón, pero ya no las escuchaba. Porque yo no estaba allí para complacer. Ni para caer bien. Estaba allí para cambiarlo todo. Y lo haría con sus propias reglas, hasta romperlas una por una. El planeta Tajix 9 era una tumba olvidada de imperios antiguos. Cada paso sobre su superficie grisácea crujía como si despertaras huesos enterrados hace milenios. La misión era simple en teoría: reconocer ruinas, marcar estructuras útiles y evitar el contacto con criaturas nativas. Pero la teoría no sirve cuando los monstruos son reales. Las ruinas estaban cubiertas por una niebla ácida que arañaba las viseras. Las señales de vida eran intermitentes, y el suelo temblaba como si algo gigantesco respirara bajo nuestros pies. El escuadrón avanzaba con confianza. Ellos, orgullosos, genéticamente modificados. Yo, simplemente humano. Silencioso, con la mirada atenta. Nadie me dirigía la palabra. Nadie me necesitaba. Hasta que el suelo se abrió. Fue un rugido. Un grito de metal torcido y piedra partida. De entre las ruinas emergió una criatura titánica, un coloso de placas vivas, ojos múltiples y garras como torres. Un WYRM de obsidiana y fuego. Los soldados retrocedieron. Algunos apuntaron, otros se paralizaron. Zárate-HYN gritó órdenes con precisión letal, pero la criatura ya había arrancado el brazo de uno de los suyos de un zarpazo. En segundos, el escuadrón se dispersó como hojas al viento. Yo no me moví. La criatura giró su cabeza descomunal hacia mí. Su aliento olía a muerte y a siglos encerrados. Yo tenía en la mano una lanza improvisada, una varilla de refuerzo con una cuchilla atada con cable térmico. Era ridícula, pero servía. Corrí hacia ella. Escuché gritos tras de mí, advertencias, insultos. No los obedecí. Salté sobre una roca, luego sobre su espalda. Las placas eran resbaladizas, pero tenía lo único que ningún gen modificable otorga: instinto de supervivencia y locura humana. Me aferré con una mano y con la otra hundí la lanza entre las placas. Grité con rabia mientras el metal rasgaba su carne viva. La criatura rugió, sacudió su cuerpo, trató de aplastarme contra las ruinas. Pero no solté.
Una y otra vez golpeé el punto blando hasta que un chorro viscoso negro brotó. El coloso cayó de lado, estremeciendo la tierra. Cuando finalmente me solté y caí al suelo, solo había silencio. No el mismo de antes. Era un silencio reverente. Pesado. Me incorporé, sangrando por el brazo y con el pecho agitado. El escuadrón me miraba desde lejos. Sara THYN caminó hacia mí. Su rostro estaba neutral. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Había una tensión en sus labios, una respiración contenida, una grieta que no podía ocultar. Se detuvo a un paso de mí. ¿Qué demonios eres tú? Humano. Ella bajó la mirada un instante, como si la palabra tuviera peso. Luego la alzó de nuevo, con una sonrisa casi imperceptible, algo más feroz que sarcástica. Podrías haber muerto. No fue heroico, fue estúpido. Pero funcionó. Sara me dio la espalda y se alejó sin decir más. Pero esa noche, mientras el campamento se alzaba bajo las sombras de los restos del coloso, la noté observándome. No con desprecio. Con hambre. No por mi fuerza. Ni por mi lanza. Sino por lo que no podía entender. Y que empezaba a desear. La atmósfera del campamento había cambiado. Ya no era solo la mirada incómoda de los soldados cuando yo pasaba. Ahora bajaban ligeramente la cabeza. Algunos incluso me ofrecían espacio en la mesa de comandos o una ración extra sin decir palabra. No era respeto total aún. Pero era el inicio. Y ella, Sara THYN, no me quitaba los ojos de encima. Durante los entrenamientos, su mirada recorría mi cuerpo cuando yo creía que no la veía. Cuando pasaba cerca de mí, su brazo rozaba el mío con una frialdad medida, casi accidental. Pero la piel no miente. El roce la electrizaba tanto como a mí. Una noche, mientras afilaba mi cuchillo en la penumbra, la vi acercarse. Sus pasos eran sigilosos, felinos, sin armadura. Solo un manto delgado envolvía su cuerpo, dejando sus hombros y parte de su torso al descubierto. La luna artificial proyectaba sombras plateadas sobre su piel. ¿No duermes, humano? Tampoco tú, respondí sin levantar la vista. Se sentó frente a mí. Silencio. Su mirada era un fuego contenido. No hablaba como comandante. No esa vez. Mis soldados no entienden cómo lo hiciste. Esa cosa, ese coloso, era indomable. No lo dominé. Solo supe dónde golpear. ¿Y por qué lo hiciste tú? Ni siquiera era tu deber. Podrías haber esperado con los demás. Dejé de afilar el cuchillo. Al fin la miré a los ojos. Porque nadie lo haría. Y porque tú te burlaste de mí. Un destello brilló en sus pupilas. No enojo. Intriga. Sara se acercó un poco más. Su rodilla rozó la mía. Podía oler su aliento, mezcla de especias de combate y algo dulce que no entendía. Su tono bajó, casi como un susurro. Entre los míos, los machos se prueban en dos lugares, en la batalla o en la cama. Mis latidos se aceleraron. Pero no me moví. Ella alzó la mano y tocó mi rostro. Sus dedos eran firmes, pero temblaban levemente. Como si una parte de ella aún luchara contra lo que ya no podía negar. Nunca he estado con un terrestre, murmuró, mirándome como si estuviera evaluando un salto al vacío. Y tú dijiste que nunca lo harías. Me equivoqué. Mi mano fue hacia su cintura, lentamente. No huyó. Su respiración se hizo profunda. En sus ojos ya no había arrogancia. Había hambre. La atraje hacia mí, y su cuerpo cayó suavemente sobre el mío. Sus labios se quedaron a un suspiro de los míos. Pero no me besó. No todavía. Hazlo, dijo, cerrando los ojos, cediendo. Pero no fue una orden. Fue una súplica. La besé. Fue salvaje. Fue torpe. Fue perfecto. Su cuerpo, antes temido en todo el cuadrante, ahora se curvaba contra el mío, buscando, probando, rindiéndose. Nos desnudamos sin prisa, sin palabras. Y cuando su piel tocó la mía, jadeó como si algo la hubiera atravesado por dentro. Se aferró a mí como si no hubiera un mañana. Y cuando se estremeció bajo mis caricias, susurró algo en su idioma que no entendí. Pero su mirada después lo dijo todo. Ya no era su mascota. Era su igual. Y ella, era mía. Desde aquella noche, algo cambió entre nosotros. Sara THYN, la comandante intocable, ya no podía ocultar las miradas que me lanzaba durante los informes. Ya no me corregía en público. Ya no buscaba motivos para despreciarme. A veces, durante las misiones,
Se quedaba un paso más cerca de lo necesario. O dejaba su mano sobre mi brazo unos segundos más al entregarme un comunicador. No éramos una pareja, ni amantes públicos. Pero todos lo sabían. El escuadrón entero lo sabía. Al principio fingieron no notar nada. Después comenzaron los murmullos. Las miradas incómodas. Uno de ellos, Crevan, un bruto de 3 metros con ojos amarillos y piel rugosa como piedra viva, me miraba como si en cualquier momento pudiera aplastarme solo con la mirada. Pero no me importaba. Porque cuando volvíamos de las patrullas, Sara venía a mi módulo. Y aunque no habláramos, aunque solo se quedara allí sentada mirándome afilar mis cuchillas o limpiar mis botas, había algo íntimo en el silencio. Algo que ninguno de los dos necesitaba explicar. Hasta que llegó la emboscada. Estábamos explorando el flanco norte de un sistema derrumbado. Los sensores no detectaron nada. Pero entre la niebla roja surgieron ellos, soldados híbridos de una facción disidente, conocidos por cazar escuadrones imperiales y robar su tecnología. La primera descarga nos dispersó. Nos refugiamos entre escombros metálicos, respondiendo con fuego coordinado, pero fueron más rápidos. Uno de ellos alcanzó a Sara con un disparo directo al costado. La vi caer, su lanza girando en el aire, alejándose de su mano. El escuadrón intentó reorganizarse, pero yo no esperé. Corrí entre disparos y gritos, deslizándome por el suelo cubierto de polvo rojo hasta ella. Sus ojos brillaban de dolor, pero no soltó un solo quejido. Me miró con rabia. No por el enemigo, por verme allí. No le importaba morir. Pero no quería que yo me arriesgara. Vete, Miguel, susurró. No vales esto. Tú sí, respondí. La tomé en brazos y comencé a correr entre las sombras del combate. Disparos rebotaban a centímetros de mi espalda. Uno me alcanzó en el hombro. No paré. Grité como un animal y seguí. Cada músculo ardía, pero no la solté. La sangre resbalaba de mi brazo, mezclándose con la suya. No sabía si íbamos a lograrlo. Pero no iba a dejarla allí. No después de todo lo que habíamos compartido. No después de haber probado su piel. Llegamos al punto de extracción justo cuando la nave descendía. Los soldados me cubrieron. Algunos se quedaron mirándome con asombro. No por haberla rescatado, sino por haberlo hecho solo. Por no dejarla. Por no abandonar a quien los demás creían intocable. Horas después, mientras los médicos la estabilizaban, Sara me tomó de la mano. Sus ojos apenas abiertos, labios secos. Su voz fue un susurro casi imperceptible. Tú, me salvaste. Nadie lo habría hecho. Yo no soy nadie. Ella apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Mi escuadrón ya no me mira igual, pero tú, Miguel, tú nunca apartaste los ojos de mí. En ese momento, uno de sus tenientes se acercó. Era joven, de aspecto aguileño, y siempre había mantenido distancia. Se inclinó levemente ante mí. Lo que hiciste allá afuera, fue más que valentía. Fue honor. Lo miré sin responder. Y supe que, por primera vez, el escuadrón no me veía como un terrícola inútil. Ahora me miraban como algo más. Como el hombre que desafió todo por ella. Y ganó. Pasaron 3 días desde la emboscada. Sara THYN, aunque aún herida, ya se mantenía en pie. La recuperación fue rápida gracias a su fisiología mejorada, pero había algo en su mirada que no sanaba con medicamentos. Desconfianza. No hacia mí. Hacia los suyos. Una grieta había nacido en la estructura del escuadrón, invisible para quienes no sabían mirar. Pero yo la veía con claridad. Las conversaciones en voz baja, las órdenes que ya no eran seguidas con la misma precisión, los entrenamientos donde algunos se ausentaban sin explicación. Lo confirmé cuando uno de los oficiales de logística, un veterano llamado Serac, me entregó una cápsula de comunicación sellada. La abrí lejos del campamento, sentado sobre una roca de mineral oxidado. El mensaje no tenía firma. Ella ha perdido el juicio. Se ha contaminado. Si no puedes controlar a la bestia, la reduciremos nosotros. La amenaza era clara. Sara estaba en la mira de su propia gente. No lo permitiría. Esa noche no dormí. Aferrado a mi arma, vigilé el perímetro desde el módulo de observación. Y cuando el sistema detectó actividad no autorizada cerca de la sala de comando, supe que había llegado el momento. Corrí. No me importó activar las alarmas. No me importó el rugido de los sistemas de defensa. Irrumpí por la puerta metálica y la vi. Sara, de pie, frente a 5 miembros del escuadrón.
Todos armados. Todos con las lanzas ceremoniales apuntadas hacia ella. No das más órdenes, comandante, dijo Crevan, su voz retumbando como un trueno contenido. Te has vuelto débil. Te ha corrompido. ¿Por qué? Preguntó Sara con calma, aunque tenía una mano ensangrentada en el costado. ¿Por amar? Por arrodillarte ante un terrestre, escupió uno de ellos. Entonces será desde mis rodillas donde los veré caer, dijo ella, lista para luchar. Pero no le di tiempo. Salté entre ellos. Mi lanza se incrustó en el cuello de uno antes de que pudiera reaccionar. Giré sobre mi eje, esquivando el golpe de Crevan, y le lancé una patada directa a la articulación de la rodilla. Cayó rugiendo. Otro intentó embestirme, pero ya no era el humano débil que ellos recordaban. Con rabia y precisión, lo tomé por la garganta y lo arrojé contra el panel de energía. Chispas volaron. Los dos restantes dudaron. Y fue allí cuando Sara tomó su lanza y se movió como un relámpago. Uno cayó con el pecho atravesado. El otro huyó, dejando su arma en el suelo. El silencio fue absoluto. La sala quedó teñida por el olor metálico de la sangre y el humo. Sara se dejó caer de rodillas, jadeando. Me acerqué, tomándola entre mis brazos. Ella apoyó la frente en mi pecho. Ahora lo saben, dijo, con un hilo de voz. Saben que no eres uno más. Que eres el único. Levanté la vista. En la entrada del módulo, varios miembros del escuadrón miraban en silencio. Uno de ellos dio un paso al frente. Era la segunda al mando, una mujer de ojos verdes que nunca había dicho una palabra innecesaria. Se arrodilló ante nosotros. El escuadrón se ha purgado a sí mismo. Miguel Serrano, tu fuerza honra a esta unidad. Y tu corazón, la ha salvado. Uno a uno, todos se arrodillaron. Todos, menos Sara. Ella me besó frente a todos. No por provocación, sino porque ya no tenía por qué esconderse. La comandante, herida y orgullosa, había elegido a su compañero. Y nadie osaba cuestionarlo ya. El hangar volvió a ser silencioso, pero ya no estaba lleno de desprecio. Ahora, cuando caminaba entre ellos, los soldados del escuadrón X9 bajaban ligeramente la cabeza. No por temor, sino por respeto. No por la fuerza de mis brazos, sino por el peso de mis actos. Por haberme ganado un lugar entre ellos, no con palabras, sino con sangre. Saratache Legaene no volvió a usar su título cuando hablaba conmigo. Me llamaba por mi nombre. Solo el mío. En privado, cuando nadie más escuchaba, se acercaba a mí en las noches tibias del nuevo campamento y se acurrucaba en mi pecho como si ese fuera su único refugio. Y entonces llegó la noticia. El médico de campaña, tras varios análisis, se acercó a la tienda de comando con la expresión tensa. Sara lo miró de reojo, molesta por la interrupción. Pero el hombre solo le entregó una tableta de datos. Ella la revisó. Frunció el ceño. Luego sonrió. Se giró hacia mí, sin decir nada al principio, y puso mi mano sobre su abdomen. No había nada aún que pudiera sentirse, pero algo dentro de ella palpitaba. Algo nuevo. Algo que ninguno de los dos había planeado. Pero que los dos sabíamos, era inevitable. Un hijo, susurró ella, mirándome con una mezcla de temor y felicidad feroz. Tu hijo. La noticia se esparció como fuego controlado. No hubo rechazo. No hubo dudas. Solo miradas cruzadas, silencios cargados de reconocimiento. Una nueva sangre nacería de nosotros. No solo un niño. Una señal. Una alianza impensable. Una fusión de mundos. Carne de la tierra y de las estrellas. Y en la historia de esa unión, el escuadrón encontró algo que nunca antes había sentido: propósito. Sara propuso algo que ni yo creí posible. Frente al Consejo Militar de su planeta, me presentó como su consorte oficial. No como un símbolo de dominación, ni como trofeo, sino como compañero de batalla, de cama y delegado. Y en lugar de protestas, recibió aplausos. Incluso los altos estrategas, hombres y mujeres de 1000 guerras, sabían reconocer una verdad cuando la veían. El Escuadrón X9 no solo había sobrevivido, se había vuelto invencible. Y el motivo, era amor. Los meses pasaron. Su vientre se redondeó. Su carácter se suavizó solo cuando estábamos a solas, en las noches estrelladas, cuando apoyaba su cabeza en mi regazo y me pedía que le hablara de la tierra. De los árboles, de los ríos, de los caballos. De las cosas simples que su galaxia jamás le dio. Y yo le hablaba. De todo eso y más. De nuestro futuro. El día que el niño nació,
El cielo de guerra sobre el planeta se volvió violeta. Una coincidencia, dijeron algunos. Una señal, dijeron otros. Yo solo supe que cuando lo tomé en brazos, con sus ojos mezclados entre los míos y los de ella, comprendí que todo había valido la pena. El desprecio, las risas, el dolor, la lanza, la sangre, todo. Éramos 3 ahora. Y en cada esquina de la galaxia donde se susurraba la historia de la comandante que llamó débil a un humano, también se contaba cómo luego le rogó que la tomara. Y cómo juntos, cambiaron el destino. Zarathn volvió a rugir, sí. Pero ahora lo hacía cada vez que entraba a su tienda por la noche. Porque ese rugido ya no era de guerra. Era de deseo. Y de amor. Y solo era para mí. Fin.